Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor por tan linda oportunidad de estar una vez más reunidos, predicar la palabra del Señor. Y como ya saben, vamos a Jonás. Libro de Jonás, capítulo 4, si es la providencia del Señor. Vamos a concluir con este libro. Pero antes de dar lectura, voy a tomarme el atrevimiento de entregar estos dos sobres y luego les voy a explicar el porqué. No es algo que voy a hacer otra vez. Esto no pasa. Pero quiero que podamos entender una parte del mensaje que vamos a estar predicando el día de hoy. Y realmente quiero pues llevar este punto a casa, como dicen por ahí. Me voy a bajar por aquí, 30 segundos. Y ahora sí vamos a la palabra del Señor. Ya mismo les explico de qué se trata el sobre. No se me asusten. Pero vamos a la palabra del Señor. En el libro de Jonás, capítulo 4, y mientras usted lo busca, yo me quito esta careta que me está asfixiando. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así. Jonás capítulo 4, verso 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón de enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, te damos la gloria, te damos la honra, te exaltamos y bendecimos tu nombre y pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para que nos ofrezcas entendimiento en esta tarde, que abras nuestro
nuestra mente, nuestro corazón, que nos llames al arrepentimiento, que nos confrontes con nuestro pecado, que salgamos de aquí, Señor, enamorados de ti, entendiendo un poquito más la obra redentora de Cristo Jesús. Dirígenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gran gozo estar aquí junto a ustedes y poder concluir el libro de Jonás. Y para comenzar a desempacar este capítulo 4 y último capítulo del libro de Jonás, vamos a dar un breve resumen. Hablamos en la primera semana acerca de la desobediencia de Jonás y la soberanía de Dios. El mandato que recibe Jonás de ir a Nínive a predicar a esta gran ciudad, y él se niega, va al lado contrario, se levanta una gran tormenta y ahí es echado al mar y Dios envía un pez. Vemos la soberanía de Dios sobre la creación, tanto la tormenta como el pez, como Dios maniobra todas las cosas para su gloria. Luego en el capítulo 2 vimos cómo Jonás hace una oración bíblica. Pareciera que Jonás tenía el libro de los Salmos y estaba recitando de ahí mismo dentro del pez, donde él proclama arrepentimiento y la disposición de ir a obedecer la palabra de Dios. Y ahí entramos al capítulo 3, donde él predica el mensaje que Dios le ha dado específicamente para Nínive, y resulta ser que lo que tanto Jonás se temía, eso es lo que precisamente sucedió. Él no quería que la gente de Nínive se arrepintiera. ¿Por qué? Porque la gente de Nínive era la capital de Asiria. Los asirios eran gente malvada que estaban amenazando con destruir Israel. Y él decía, ¿cómo voy a permitir que caigan dentro de la misericordia de Dios? Porque Dios es grande en misericordia y si les llamo al arrepentimiento se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y esta es la conclusión que va desarrollando en su mente Jonás, y efectivamente él predica, y esto es lo que dice el verso 10, el último verso del capítulo anterior, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Luego el siguiente verso dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y se enojó. Estamos hablando de un ser humano sacado del polvo, enojándose delante del Dios supremo, 3 veces santo, eterno, poderoso, creador de los cielos y la tierra. Y dice que oró al Señor Jonás. Pero esta oración no fue como la que él oró cuando estaba dentro del pez. Porque muchas veces cuando nosotros estamos apretados y en dificultades y en extrema incomodidad, muchas veces nuestras oraciones están más alineadas a la palabra de Dios que cuando estamos cómodos. Y es por eso que en el capítulo 2 él hace una oración súper bíblica, pero aquí la oración que hace en el capítulo 4 se puede decir que es todo lo contrario. Dice que oró al Señor y dijo: ah, Señor, reclamándole al Señor. Y haciendo la pregunta, que es una de las preguntas más egocentristas que pudieran existir, donde él dice: ¿no era esto lo que yo decía? En otras palabras, desde que me rebelé en el capítulo 1, donde me fui a Tarsis y no a Nínive, desde entonces yo tenía razón. Porque yo me estaba yendo para Tarsis, porque si me voy a Nínive y les predico, tú los vas a perdonar. Yo no quiero que tú los perdones. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo. Verso 3 dice: y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿acaso tienes razón para enojarte? ¿Por qué se enojó Jonás?
¿Por qué estaba enojado Jonás ante el Dios supremo y poderoso? Como les dije, número uno, podemos llegar a esa conclusión de que él no quería que el perdón alcanzara a los ninivitas. Número dos, podríamos decir que en caso de que él predicase la destrucción de Nínive y no sucediera, podría ser considerado él un falso profeta. Porque su mensaje fue, ciertamente en 40 días Nínive va a ser destruida. Y si no la destruye, si Dios se arrepiente, entonces el que queda mal soy yo. ¿O será que Jonás se enojó porque iba a ser visto como un traidor delante de su gente? Hermanos, el profeta Jonás es el único profeta que está dando profecía a otros pueblos que no es Israel. Y él está dando profecía a un pueblo que no solamente es otro pueblo, no, es un pueblo que está amenazando con destruir a Israel. Y que eventualmente 150 años después aproximadamente lo hace. Jonás estaba con el miedo de que si yo voy a predicarles arrepentimientos a nuestros enemigos y se arrepienten, entonces la gente mía, la gente de mi pueblo, me van a ver como un traidor. Ahora, hermanos, Jonás se enojó porque Dios hizo lo que precisamente Jonás no quería que hiciera. En cierta forma, Jonás quería administrar y controlar la gracia y la misericordia de Dios. Jonás quería tener un control de lo que Dios podía y lo que Dios no podía hacer. Control que muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros tratamos de ejercer con Dios. Ahora vamos a ver tres cosas importantes o cosas, escuche bien esto, cosas buenas que Jonás hizo mal. Parece una contradicción, ¿no? Tres cosas buenas que Jonás hizo mal hechas. Porque cuando nosotros leemos este verso, nosotros vamos a decir que Jonás acababa de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que predicara. ¿Qué hizo Jonás? Predicó. Pues estaba sirviendo a Dios. Número uno, Jonás sirvió a Dios. Algo muy bueno, pero lo hizo mal. Porque dentro de su corazón él no quería que ellos respondieran. Número dos, algo que vemos aquí en el verso 2 y dice, y oró al Señor, pero ora al Señor de una forma totalmente irrespetuosa, sin considerar quién es Dios y quién es Él. Y cuando él ora de esta forma, orar podemos decir que es algo muy bueno, pero él lo hizo de mala forma. Solo estaba sirviendo bien, mal hecho. Estaba orando, que es bueno, mal hecho. Y número tres, él conocía a Dios. Dice, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Es cierto esto o es falso? Váyase a los Salmos a ver si usted encuentra esa frase de que Dios es lento a la ira y rico en misericordia o grande en misericordia. Tenía Jonás sana doctrina, conocía a Dios. Estaba sirviendo a Dios. Estaba orándole a Dios. Pero las tres cosas las estaba haciendo mal. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y aprender de Jonás en este aspecto. Porque muchas veces nosotros nos sentimos seguros en nuestro cristianismo por el hecho de que estamos sirviendo a Dios, estamos orando a Dios y porque conocemos de Dios. Mas sin embargo nuestro corazón está frío. Mas sin embargo nuestro corazón se nos hace difícil expresar y manifestar el amor de Cristo. Y a las personas que me rodean se les hace difícil ver el amor de Cristo en nosotros. Nosotros como creyentes lo que es la característica, el distintivo principal de nosotros como creyentes debe ser la forma en que nos amamos. No simplemente una demostración de cuánta teología yo sé. Miren qué mucho yo sé, miren qué grande está mi mente, miren qué mucho yo hablo y miren qué mucho yo sirvo y miren qué mucho yo...
yo. ¿Ven cómo va distorsionado la cosa? Que nosotros, nuestro pecado y la influencia del pecado en nosotros muchas veces nos lleva a hacer hasta cosas buenas, pero mal hechas. Es por eso que nosotros tenemos que estar evaluándonos constantemente como creyentes, para que nosotros realmente tengamos los motivos alineados con los motivos de Dios. ¿Será que podemos servir pero servir mal? Claro. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis iniquidad. Es posible creer que sirves a Dios cuando realmente todavía no conoces a Dios. También es posible orar a Dios sin que Dios nos escuche. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Miqueas 3:4 dice: entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo porque han hecho malas obras. Esto parece chocante. ¿Cómo que Dios no escucha la oración? No, esto no es un mensaje para decir que Dios no escucha las oraciones. Esto es un mensaje para confrontar los motivos de nuestro corazón, que únicamente Dios tiene acceso, en el cual nosotros podamos venir en humillación delante de Dios a pedirle perdón, porque aún sin darnos cuenta fallamos al Señor. Y muchas veces en nuestra vida espiritual estamos stuck, estamos estancados o estoqueados, o en el Spanglish que usted quiera decirlo, pero estamos como que pisamos y no arrancamos porque hay cosas que no nos dejan avanzar, porque están en ese blind side, están en esa parte ciega de nosotros. Y decimos: pero ¿cómo es posible que esto me pase a mí si yo te estoy sirviendo? Señor, pero ¿por qué esto me pasó cuando yo soy el que...? Y le reclamamos a Dios de la forma en que Jonás estaba reclamando. Y al igual que Jonás, somos del polvo. Con esto yo no quiero implicar que Jonás no era salvo. Con esto yo no quiero implicar ni poner en tela de juicio su salvación ni nada de eso. El tema de lo que estoy hablando en este preciso momento es que la actitud que manifestó Jonás era una totalmente contraria a lo que es la manifestación de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no nos damos cuenta, dentro de nosotros, dentro del cuerpo y siempre dentro de las iglesias, van a haber personas que son cristianas, que han sido regeneradas, que han sido nacidas de nuevo, pero que están apagadas, pero que no han entendido o están en una etapa de sus vidas donde están sumergidos en las situaciones y circunstancias que les rodean. También pueden haber personas que creen ser cristianos, pero realmente no lo son. Y también pueden haber personas aquí que saben que no son cristianos y están visitando o están... Podemos haber muchos escenarios, pero el punto no es ese. El punto que le quiero traer es el siguiente: ¿por qué servimos a Dios? Cuando servimos, ¿por qué servimos? Cuando oramos, ¿por qué oramos? Cuando buscamos conocerle, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para llenarnos a nosotros? ¿O lo hacemos para realmente conocerle a Él? Realmente buscar una coinonía, una relación, una intimidad con Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios o queremos que Dios haga la nuestra? ¿Queremos exaltar el nombre de Dios o queremos que Dios nos exalte? ¿Queremos expandir su reino o queremos que Dios expanda el nuestro? Son preguntas retantes, hermanos, pero reconfortantes cuando seguimos entrando en el texto, y ya mismo les hablo de la misericordia de Dios. Hermanos, muchos de nosotros vivimos con raíces de amarguras, creados por eventos drásticos en nuestras vidas. Y aunque servimos a Dios, nos estancamos en nuestro crecimiento y no maduramos en la fe,
porque dentro de nosotros, al igual que Jonás, permanecemos con un enojo por las cosas que han pasado. La pregunta es la siguiente: ¿qué áreas de nuestro corazón puede haber que haya un enojo contra Dios? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que uno de los puntos principales del libro de Jonás es demostrar la soberanía de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, nosotros debemos entender que todo lo que sucede está dentro de la soberanía de Dios. La palabra dice que un pajarito no cae al piso si no es por la misericordia de Dios. La palabra nos enseña que aún las cosas negativas que llegan a nuestras vidas han sido permitidas por Dios con un propósito mayor. Por eso Santiago dice que se gocen en las pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce madurez. Y muchas veces nosotros como creyentes les estamos pidiendo a Dios con mucho énfasis que quite las pruebas de nuestra vida, que son las pruebas en nuestra vida que precisamente Dios está usando para formarnos. Mis hermanos, el enojo de Jonás no era contra Nínive, el enojo de Jonás era contra Dios. Porque el enojo de Jonás era contra aquel ser supremo y soberano que le estaba mandando a predicar misericordia a Nínive. Por eso es que cuando tú y yo nos enojamos, mis hermanos, muchas veces nos estamos enojando no a las circunstancias, no a las personas que nos hicieron daño, nos estamos enojando realmente con Dios. Porque si viene una circunstancia a mi vida, que es una circunstancia bien retante, que me tambalea y que me sacude pero si Dios la permitió, entendiendo que Él es un Dios soberano, que esto no le está tomando a Él por sorpresa, yo voy a entender que algo Él tiene con esta circunstancia, y aún en esta circunstancia yo le voy a dar gloria a Él, porque algo Él está haciendo en mi vida para que yo sea transformado más a la imagen de su Hijo. Esa es la idea. Cuando nos enojamos, lo que realmente nos estamos haciendo es enojándonos con lo que Dios hace o lo que no hace. Porque queremos que Dios haga algo y no pasa. O porque de momento pasa algo inesperado y... ¿por qué permitiste eso? ¿Cuántos de ustedes le han dicho eso a Dios? No me conteste. ¿Por qué permitiste eso, Dios? Porque se nos vende un evangelio de que ven al Señor y todo te va a ir perfecto. Y todo te va a salir bien, y todo va a ser prosperidad, y todo va a ser... No, eso es falso. Nosotros venimos a Cristo porque tenemos vida eterna, porque estábamos en bancarrota espiritual, y a Él le plació pagar el precio por nuestro pecado en la cruz del Calvario. No podíamos llegar a Dios, pero Él vino a nosotros, y vivió como no podíamos vivir, y sufrió el castigo que merecíamos, y resucitó al tercer día, venció la muerte y al pecado. Abre los brazos y te dice: ven a mí, arrepiéntete y cree. Es el evangelio. Otras veces nos enojamos porque Dios está obrando de una forma diferente con el hermano y no contigo. ¿Y por qué a él? ¿Cuántos de ustedes han dicho: mira para allá, los impíos prosperan, los incrédulos prosperan y nosotros aquí estancados? Eso no es nada nuevo, hermanos. Eso lo dijo el salmista en el Salmo 73. Y miren la conclusión que él llegó. En el Salmo 73, en el verso 21 y 22, dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Gracias a Dios que estoy leyendo la palabra. Eso es lo que dijo el salmista. Él se consideró una bestia porque estaba diciendo: pero los impíos prosperan y yo no prospero. Léase el Salmo 73. Pero después cae en cuenta de que no. A ellos les espera el juicio, les espera de frente delante del juez. Cuidado con el enojo que sentimos.
Cuidado con el enojo que sentimos porque Dios es soberano y Dios está en control de todas las cosas. Hermanita, le hice llegar un sobre. ¿Qué había en el sobre? Y vuelvo y repito, esto no lo voy a hacer nunca más. Simplemente quiero que entendamos el punto. Ahí hay un billete de 20. Hermana, eso es suyo. Just because. Porque sí. Hermano, ¿qué hay allá? Billete de 1. A lo mejor las expectativas del hermano fue cuando vio un billete de 20 acá fue, a lo mejor hay un billete de 20 para mí también. Ahora, algo que yo quiero recalcar con esto, hermano, usted tiene $1 que no tenía antes. Usted tiene 20 que no tenía antes. Pero si usted se enoja en contra de ella, por lo que ella recibió y por lo que usted recibió, no haría ningún sentido. Y si usted se enoja en contra de mí, ¿por qué se va a enojar si ese $1 usted ni lo tenía ni lo estaba esperando? ¿Usted merecía ese $1? ¿Usted trabajó por ese $1? ¿Usted trabajó por eso? Usted recibió eso con algo que usted no tuvo que hacerlo, sino que simplemente lo recibió, ¿verdad? No hace sentido, hermanos, que nosotros nos enojemos con Dios por lo que Dios está haciendo con los hermanos alrededor. Tampoco hace sentido, hermanos, que nosotros solamente nos alegremos con las bendiciones que vienen a nuestra vida y les reclamemos a Dios con enojo como Jonás cuando las cosas no van como nosotros queremos. Vamos a seguir en Jonás, verso 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Hermano, Jonás todavía guardaba la esperanza de que a Nínive le iba a pasar como a Sodoma y Gomorra. Él todavía tenía esa mínima esperanza de que ya estoy enojado. ¿Usted sabe cuando usted le manda a hacer algo a los niños que no quieren y se van haciendo mucho ruido y tiran la puerta y hacen? Así va Jonás, como un niño irrespetuoso, sin entender la voluntad de Dios, totalmente entitled. ¿Cómo se dice eso? Bueno, usted sabe. Y todavía guardaba una esperanza de que Dios derramara el fuego sobre Nínive. Por eso es que él estaba enojado. Por eso es que reclamaba a Dios. Y Dios de la nada, Él hace crecer esta calabacera que de momento le trajo sombra donde él estaba. Y dice por primera vez en todo el libro de Jonás que Jonás se puso contento. Qué chévere, ¿verdad? Cuando nuestra alegría depende de las circunstancias y no de Dios. Cuando nuestro gozo está conectado a las circunstancias y a lo que Dios nos da o nos quita, pero no está conectado al sacrificio de la cruz. Pablo decía, regocijaos. Una vez más les digo, regocijaos. Desde la cárcel. ¿Por qué? Porque el gozo del cristiano no está en las circunstancias, no está en las personas, no está en lo bueno y lo malo que podemos ver a nuestro alrededor, no está en que si gana el presidente o pierde el presidente, no está en la política, no está en lo que pueda suceder alrededor nuestro. Nuestro gozo tiene que estar fundado en un evento sucedido hace 2000 años atrás, donde Cristo venció la muerte y el pecado y nos permite tener acceso a la vida eterna con Dios. Ese es nuestro gozo, eso no lo cambia nadie. No hay circunstancia que pueda cambiar esa realidad. Y ahí es que tiene que estar nuestro gozo. Aquí vemos cómo Jonás adora al Creador por lo que el Creador le estaba dando en ese momento y no por lo que el Creador era. Algo parecido a los panes y peces que mencionó el hermano Ramón. Dame panes y peces y sí te voy a servir.
Pero, carga tu cruz y sígueme. Me equivoqué de siervo, me equivoqué de salvador, perdón. Miren esto, verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Lo más asombroso de ese texto, mis hermanos, es que ahí se acaba la historia. ¿Muchos animales? ¿Por qué muchos animales? Queremos la misericordia para nosotros, pero no la queremos para otras personas. Queremos el evangelio para nosotros y ser salvos, pero no lo compartimos. Queremos la misericordia de Dios, pero queremos administrarla en cuanto la damos. Mis hermanos, el profeta Jonás tenía un problema de falta de perdón. Y cuando nosotros no perdonamos, el perdón o la falta de perdón es un veneno que va matando lentamente. Y si usted se fija en este capítulo, ya él le ha pedido a Dios que lo mate varias veces. Y muchas veces nosotros cargamos enojos en nuestro corazón, al igual que Jonás, porque no recibimos lo que queríamos, porque nos hicieron algo que no esperábamos, ignorando la soberanía de Dios, ignorando el sacrificio de Jesucristo e ignorando también que fuimos llamados a perdonar, no de acuerdo a la ofensa, sino de acuerdo a cómo fuimos perdonados. ¿Cómo nosotros fuimos perdonados? A precio de sangre. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, no solamente con los clavos y los latigazos. Él recibió el castigo de la ira de Dios sobre él. Ese era el castigo que nos tocaba a nosotros. Y con ese mismo amor, con esa misma pasión que Cristo se entregó, estamos llamados a que perdonemos de igual manera. Pregunta, ¿por qué este libro termina de manera tan awkward, como extraña? ¿Por qué este libro aparenta? Yo odio ver esas películas que tienen un final abierto. ¿Y qué pasó? No, yo prefiero que me digas qué pasó en la historia, no me dejes el final abierto, dime lo que pasa, ¿verdad? Y esto es un final abierto. Y hermanos, yo creo que este es el único final abierto que a mí me gusta. Porque este final no se cierra porque todavía no había pasado lo que es la realidad de lo que esto estaba apuntando. Y el libro de Jonás, como le dijimos al principio, es un retrato del evangelio, y por esto es que sigo mencionando a Cristo. Porque lo que Jonás representa en este libro se lleva a cabo y se manifiesta y se completa en la persona de Cristo. Vamos a verlo así. Había algo que Jonás sabía pero no había entendido. Parece otra contradicción, pero no lo es. Había algo que él sabía, pero es que él no lo había entendido, y se los voy a leer. Jonás dijo en el verso 3, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás sabía eso. Pero aunque lo sabía, hermanos, no lo había entendido. Porque mire lo que dice el verso 103, el Salmo 103.
Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Eso no lo dijo Jonás, lo dijo el salmista. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Y esto hay que parar y decir gloria a Dios. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hermanos, ¿usted sabe cuándo el oriente se encuentra con el occidente? Nunca. Nunca. La misericordia de Dios es eterna. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Por lo tanto, el libro de Jonás no trata de Jonás como un héroe. El héroe de este libro es Dios. Es Dios quien, a pesar de que Nínive era un pueblo que vivía de espaldas a Él fue detrás de ellos. Y también lo hizo con nosotros a través de Cristo. Es por eso que aunque vemos similitudes en Jonás y en Jesús, Jesús es mayor que Jonás, pues estuvo dispuesto y completó lo que Jonás no hizo. Cristo es mejor que Jonás. Mientras Jonás odiaba a los ninivitas, de tal manera amó Dios al mundo. Mientras Jonás no obedeció a Dios, Jesús totalmente estaba sometido en obediencia al Padre. Mientras Jonás sobrevivió un pez, Cristo venció la muerte y el pecado. Mientras Jonás no quería misericordia para Nínive, Jesús dice, porque para siempre es mi misericordia. La salvación de Jonás era insegura, pero la salvación de Cristo es garantizada. Jonás, la salvación duró poco, pero en Jesús la salvación es eterna. Jonás era un profeta débil e imperfecto. Jesús es el profeta todopoderoso. El libro de Jonás apunta al corazón del evangelio. Los pecadores son criaturas que han quebrantado la ley de Dios. Ellos esperan su ira. Sin embargo, Él les ofrece el perdón y la salvación a través del sacrificio de su Hijo. Mi oración es que a través de la enseñanza de este libro de Jonás, nosotros podamos ver claramente el retrato del evangelio que se presenta en Jonás y que corramos a los pies de Cristo como nuestra salvación y nuestra única esperanza para la redención de nuestros pecados. Concluyo leyendo esta invitación de parte del autor de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, donde dice: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quisiera permitir que estemos en silencio por unos 30 segundos aproximadamente. Usted le ore al Señor y oramos para que el Espíritu Santo nos dé convicción de nuestro pecado y vengamos a Él. Él está con nuestros brazos abiertos. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos traiga a ti, nos convenza de nuestro pecado, que podamos entender que tú, Jesús, eres la propiciación por nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, perdona todo enojo en nuestro corazón,
que a lo mejor sin darnos cuenta lo hemos tenido en contra tuya. Perdona, Padre Santo, el hecho de que te reclamemos como si tú fueras uno de nosotros. Gracias porque tú conoces nuestra condición. Gracias porque la misericordia tuya es eterna. Te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por esta congregación. Ayúdanos a caminar en ti. Desarrolla el hambre en nuestras vidas para buscarte, conocerte y gozarnos en ti, para que vivamos completamente para tu gloria. Bendice, Señor, esta iglesia y estos hermanos en el nombre de Jesús.